Bueno, bienvenidos a todos a este hito que es la presentación del libro. Les voy a dejar con la señora María Rosa, la doctora María Rosa Tabadier, que es la presidenta de la ONU. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta casa, en nombre de la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho. Bueno, estamos reunidos hoy para presentar un libro de nuestros alumnos y graduados, Francisco y Federico. Bien, nos acompañan para esta presentación el doctor Alfonso Santiago y el doctor Enrique del Carril. El doctor Alfonso Santiago, más allá de que muchos de ustedes lo conocen, voy a agregar que es director de la Escuela de Gobierno, es profesor de Derecho Constitucional, es director del Departamento de Derecho Constitucional, del Departamento de Alumni, y además es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho Constitucional Segundo Linares Quintana. Es autor de 25 libros y no leo todo su currículum porque bien, vamos entonces a escuchar a nuestros invitados de hoy en este libro que se llama Doctrina Jurisprudencial sobre la toma de decisiones en los órganos colegiados. Autores: Francisco Tomás Ricci, magíster en Magistratura y Derecho Judicial de esta casa, especialista en Derecho Penal por la Universidad Católica. Se encuentra realizando el doctorado en Derecho en la Universidad de Palermo. Y de Federico Camuso, que ha cursado la maestría en Magistratura y Derecho Judicial también en esta casa, como en otros estudios, y pertenece al posgrado en la especialización en Garantías Constitucionales y Derechos Fundamentales en Derecho Penal, Procesal Penal, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los dejo entonces, profesor Alfonso. Muchas gracias, María Rosa. Muy buenas tardes a cada uno y a cada una de los aquí presentes y los que nos están siguiendo también. A lo largo de mi carrera universitaria me tocó presentar muchos libros. Esta es la primera vez que presento un libro de un sobrino y de un amigo de un sobrino. Tengo 28 sobrinos. Y dentro del sobrino ya tengo la madre de la sobrina, ya es doctora en literatura, y ahora el mayor de los sobrinos es coautor de este libro. Así que la verdad que para mí tiene un significado muy especial esta presentación. Cuando uno tiene que presentar un libro, de algún modo hay como tres alternativas para ir desarrollando, ¿no? Hablar sobre los autores, hablar sobre el tema y específicamente sobre el libro. Así vamos a ir dando estas. Los autores quieren estar presentando. Siempre es difícil escribir un libro. Totalmente a la vida académica, mucho más a quienes de algún modo su ocupación principal es la magistratura judicial, de esas funciones. Sacar tiempo, y asumir la empresa de escribir un libro con rigor académico, la verdad que es muy meritorio. Y que sea meritorio hacerlo de modo individual, hacerlo conjuntamente con otra persona tiene el doble de mérito, porque hay que coordinar, hay que ponerse de acuerdo, hay que manifestar una flexibilidad que no es nada común. Por lo tanto, comienzo felicitándonos. Y también me gustó mucho, y habla mucho de los autores, la dedicatoria que tienen allí, ¿no? Vamos a empezar por la de Francisco. Dice: mi mujer Celeste, por su ayuda y empuje constante en todos los aspectos de mi vida, y a mis hijos Julio y Tomás, que siempre aparecen para recordarme por quiénes uno hace los esfuerzos. Federico dice: este libro está dedicado a mi mujer Agustina, quien con su paciencia y amor contribuye diariamente al crecimiento personal, y a mi hijo Joaquín María, con todo mi cariño y amor, y finalmente a mis padres y hermanos. Esto es muy interesante porque el prólogo no solamente explica a quién se lo dedica, sino explica por qué se lo dedica.
Y eso me hace acordar una anécdota que ustedes conocen, que es la historia de los tres picapedreros. Cuando se estaba construyendo la catedral de Notre Dame en París, que venía caminando, acercándose a París, y se encontró en las afueras con una persona que estaba picando, ¿no? Y se acercó y empieza a decir, ¿vos qué estás haciendo? Ya lo ves, picando piedra, como diciendo, bueno, no me moleste, ya ves lo que estoy haciendo. Da unos pasos más adelante y se encuentra con otra persona que también está picando piedras. Y le pregunta, ¿y vos qué estás haciendo? Yo estoy sacando adelante a mi familia. Y se camina unos metros más adelante y se encuentra con un pedrero. Y le decimos, ¿qué estás haciendo? Yo estoy construyendo catedrales. De algún modo, los tres exteriormente parecía que hacían lo mismo, picar piedras. Pero sin embargo, están haciendo cosas totalmente distintas por la motivación que estaban poniendo. El primero simplemente como una máquina, estaba haciendo el trabajo de modo mecánico, sin mucho interés, sin mucho compromiso. El segundo ya estaba poniendo, digamos, muchísimo más amor. Se da cuenta que a través de ese trabajo, esa tarea le ayudaba a él a sacar adelante a su familia. Y el tercero tenía todavía un sentido más trascendente, con eso estaba alabando y agradeciendo a Dios en todo lo que viene haciendo. Todo trabajo tiene una dimensión objetiva, la realidad de libros, de las clases, de una cosa, y una dimensión subjetiva. Es el motivo por el cual uno hace las cosas. Y cuanto más alto sea ese motivo, más enriquecimiento tiene la persona. La dimensión subjetiva es mucho más importante que la dimensión objetiva. Esto, el Papa Juan Pablo II en la obra en Exterse me explicaba muy bien. Y por lo tanto, haber escrito esta obra, teniendo en cuenta los motivos familiares y el amor a los padres, a los hijos, a la esposa, de algún modo hace que este años que haya dedicado ellos a una cuenta más rica todavía que simplemente haberlos escrito. Por lo tanto, esto no es un bien propio de los dos, sino es un bien ganancial y familiar. Así que así que esta es alguna de las huellas que el libro, me parece que si no lee el prólogo, puede llegar. Vamos al tema. El encuadre del tema, que es lo que a mí me habían pedido cuando escribió el libro, me pidieron un prólogo. Entonces yo planteaba el problema o el encuadre general, donde concreto, cuando hay una mayoría aparente, cuando hay una nulidad en una lo decidido y los fundamentos no son totalmente unánimes. Pero el tema nos plantea una visión, o para entender el tema tenemos que entender una visión general de lo que es el derecho, ¿no? Y en eso me parece que hay como dos visiones generales del derecho. Y en general uno le pregunta a la gente, ¿qué es el derecho? Yo diría que un 80-90% de la gente, ese es el conjunto de normas que dicen. Por lo tanto, hay como una visión sistemática. ¿El derecho qué sería? Un conjunto de normas, de leyes, que tienen que saber los abogados, las leyes. Los abogados, hay las leyes, que hay las soluciones claras y distintas que están en la ley, lo que tiene que hacer el abogado es conocerla y aplicarla. La visión sistemática. Y después hay otra visión que se va como extendiendo, es clásica, pero que mismo renace después de la Segunda Guerra Mundial, es la visión problemática del derecho. ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de problemas humanos que requieren soluciones en justicia. No es el mundo jurídico. No es tanto la ley o las normas generales como la resolución justa de los problemas concretos que las existencias tienen, porque somos, por un lado, sociales, pero por otro lado, somos necesariamente conflictivos. Tenemos la convivencia con los otros genera problemas, y entonces hay que resolverlos con justicia. Bien, entonces el momento más importante del derecho para la televisión problemática no es el de las disposiciones normativas generales, las decisiones de la decisión justa del caso concreto. Y el derecho surgió históricamente así. No fueron los que primero estudiaron las leyes. El principio eran casos. En el principio no era la ley, sino el caso, el conflicto, el problema. El litigio era como se vive de litigio, y eran las piedras que tiraban unos a otros. Entonces,
empezaron los jueces a resolver esos problemas. La sistematización de esas soluciones que se iban dando en los casos generaron generales que vayan orientando la resolución de futuros casos. Entonces, tenemos estas dos visiones, sistema y problema. ¿Y dónde se encuentran el sistema y el problema? En cada uno de los casos. De algún modo, hay un autor que dice que el mundo jurídico se puede parecer al encuentro de la esfera, una esfera que está apoyada sobre un plano. La esfera y el plano se encuentran en un solo punto, eso se mencionan los que saben geometría. Pero en ese punto está todo el peso. Entonces tenemos, no solamente en una ley, muchísimas leyes, tenemos un ordenamiento. Los problemas no están regidos únicamente por una ley que de modo claro y distinto interpreta o abarca el caso. Hay una serie de normas, de principios, de valores. ¿Vale? Y hay un problema. ¿Dónde se encuentra el sistema y el problema? En el caso. Cada caso, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Una solución. Y esta solución es un qué y un por qué. Entonces, tiene decisión providencial, resolver un qué, le corresponde esta pena, o le corresponde esta institución, o no le corresponde un qué, y tiene que estar fundado. Esto es un avance en el modo del derecho en sus últimos siglos, porque en algún momento el derecho hispánico se tenían prohibido fundar sus sentencias. Las sentencias querían que no se discutieran, que fueran públicas. Porque yo lo digo. A veces los padres o las autoridades no discutamos más, esto es así, por eso lo digo. En cambio, el Estado constitucional del derecho requiere que la solución al caso sea fundada, justa y fundada. Que el juez explique por qué llegó a esa solución. Y esto cada sentencia, dice la Corte, que es la derivación razonada del derecho vigente, adaptada a las circunstancias del caso. Y la solución prudencial, la jurisprudencia, que resuelve el caso y lo fundamenta. Porque ese fundamento no puede ser únicamente subjetivo, entonces sí, porque no lo quiere, lo dice, sino que tiene que tener objetividad. ¿Y cómo los abogados o los jueces pasamos de la subjetividad a una cierta objetividad? A través de la intersubjetividad. ¿Qué quiere decir? Que vamos diciendo que esto es así, no porque a mí me parezca, sino porque el constituyente, el legislador, la jurisprudencia anterior, la doctrina, me da razones para llegar ahí. Por lo tanto, desde la intersubjetividad vamos dando indicios de esta objetividad que pretendemos dar a través de las sentencias. Bien, es un proceso silogismo. ¿Qué es lo que hace el juez? Aplica mecánicamente la ley en un silogismo. Hay una caja negra en la decisión judicial, que es muy interesante, y que es objeto de muchísimos debates y de muchísimas interpretaciones, teorías que intentan explicar qué pasa en esa caja negra del juez cuando decide caso. Para mí, y esto es la imagen, ¿qué es lo que hace el juez? Pues hace un traje a medida para cada uno de los. No hay una aplicación mecánica, sino que hay una recreación de las distintas normas, iluminadas por los principios y los valores jurídicos para adaptar al caso. De algún modo, hay muchas veces que vamos a hacer un traje a medida. Hay dos formas. Adaptando el traje, el estándar a las medidas propias del que lo va a usar. U otra es desde cero, digamos, tomando las medidas y tejiendo desde cero. Pero me parece que el juez lo que hace no es una aplicación mecánica, sino es una recreación del ordenamiento jurídico y crea una norma particular en la cual ensambla el caso. Otra figura que me gusta es, hay una paleta normativa, el artista, hay color puro, tenemos el blanco, el negro, pero el artista, ¿qué tiene que hacer? Pensando en el color que quiere reflejar su cuadro, tiene que ir tomando muchas veces matices de las distintas normas y crear un color nuevo que le ayude a resolver eso.
que reponer el color puro, porque lo que quiere es que haya un azul. Pero muchas veces lo que necesitará es combinar, crear un color nuevo. Hay casos sencillos y simples, un pagaré, una declaración, etcétera, un color. Pero la realidad es muy compleja y muchas veces el intérprete necesita, digamos, eso. Pero en esa sentencia, tanto por el juez individual como cuando es un juez colegiado, siempre hay un qué y un por qué. Y entre ese qué y ese por qué tiene que haber coherencia. Una de las manifestaciones que la Corte ha dicho que no hay sentencia arbitraria cuando decide el juez individual, cuando no se corresponden los fundamentos con la decisión. Como estuviera diciendo esto parece inocente y termina declarando culpable. Por tanto, hay una ruptura en la lógica de la. Esto cuando es juez individual motivo de una sentencia. Es un tocador en un tribunal colegial. Y a lo mejor coinciden en el qué, pero no coinciden en el por qué. Hay lo que podría llamar un overlapping consenso, digamos. Están de acuerdo en eso, pero no, llegan por distintas vías. La Corte ha dicho que cuando hay un mínimo de concordancia en los fundamentos, la sentencia arbitraria, esto es una sentencia arbitraria, no puede valer. Este es el tema que nos van a establecer. Doctrina jurisprudencial sobre la toma de decisiones en los órganos colegiados. ¿Qué pasa cuando hay esta diferencia? Hay acuerdo de los jueces en el qué, pero no están de acuerdo en el por qué. La Corte dice esto no es válido, es una sentencia regular porque no hay esa coincidencia entre el qué y el por qué. Bueno, entonces eso va a profundizar mucho en este tema, no la quiero robar. Nos plantea, por eso quería partir de esta visión general del derecho, esta visión general de lo que hacen los jueces, de cómo los jueces individualmente y también los tribunales tienen que coincidir en el qué y el por qué. Y esto plantea un tema enormemente interesante, tanto la riqueza jurídica, pero también con mucha riqueza. Lo hacen, digamos, la verdad que con mucha solidez, porque los libros, el inventario o el cualquier de investigación, concreto, preciso, escribirlo, analizar, buscarlo, criticarlo y hacer una pregunta. Y eso es lo que está brillante, tanto Francisco como Federico hacen en esta obra. Por lo tanto, quiero nuevamente felicitarlos y alentarlos a seguir en esta senda de investigar y escribir. Hay un vicio que uno puede adquirir con el pastor local, que cuando le toma gusto escribir, siempre puede estar escribiendo algún artículo o algún libro. Y entonces, ojalá hayan sido infectados por este vicio de investigación. Bueno, los felicito nuevamente y le cedo la palabra a Enrique. Muchas gracias. Enrique Horacio del Carril es abogado en Derecho y Magistratura Austral. Se graduó con técnico de saliente y mejor promedio y diplomado en Humanidades Digitales en la UFAM. Es especialista de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Filosofía del Derecho y Derecho y Tecnología. Es profesor de grado y posgrado en la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Pasta, y de posgrado en la Universidad Sapienza Telma de Italia, Universidad Austral, Universidad Nacional del Noroeste, Universidad de San Isidro, Universidad de Ciencias Empresariales, IFES, entre otros. Fue experto convocado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen y punto de contacto para la República Argentina del Centro Norteamericano para los niños extraviados y explotados. Actualmente es secretario de Casos Originarios y Asuntos Constitucionales del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, primero pedir a la señora Alfonso
este marco general y los autores, todos que todo lo que dijo yo, mi parte es ahora un poco venderle el libro, y en términos económicos, esperen todo esto, pero mostrarles un poco por qué me parece un libro muy trascendente, un libro que tiene muchas cosas muy interesantes desde varias perspectivas. Un poco de todo recorrer. Primero el tema, enganchando con lo que dice Alfonso, un tema que es un tema importante, es un tema antiguo y es un tema nuevo, es contractual, que trae todo el problema de la tópica, del derecho en los jueces, ¿no? Y es actual porque una doctrina en desarrollo, y es tan actual tanto que ayer Corte sacó un fallo en Salamanca que se refiere específicamente a este tema, ¿no? Están viendo a dos personas que están mirando lo que está pasando, ¿no? Esto ya es fundamental, hace de esto un libro fundamental. Ahora, en cuanto al libro, en general, cuando se escribe un libro, uno puede hacer un libro más principalito, más generalista, si se quiere, ¿no? Clínico, que analiza el tema general, o puede ser una cosa súper especializada en algún tema muy profundo. La gran virtud de las personas y de los libros es cuando logran nadar en los dos lugares sin pararse, ¿no? Creo que este libro tiene mucho esta idea de un tema muy específico, súper concreto, y que de alguna manera nos recorre en diagonal un montón de temas muy importantes y muy generalistas. No puedo dejar de hacer referencia acá a la cultura de la cual todos somos alumnos, porque cuando leí el libro percibía esto, es decir, que estos tres grandes, ahora voy a hablar de ellos, son tres grandes temas que tiene la magistratura del derecho judicial, están de alguna manera en el libro, a pesar de que es un libro sobre una doctrina o un estándar de la Corte de Justicia, ¿no? En la maestría, básicamente, hablamos de temas de teoría de la argumentación, ¿no? Como la jueza argumenta sus sentencias, que es como se encuentra en este libro. También hablamos de la parte, digamos, de la ética judicial, de cómo deben comportarse los jueces, cuál es su actitud. Y el libro también trata este tema, en algún punto, también puedo hablar sobre esto. Y la tercera gran pata es cómo funciona. Cómo funcionamos con el Poder Judicial, y también el libro toca esto. Con lo cual, por eso me pareció un libro muy interesante, porque se muy bien exacto, digamos, y eso es muy raro de ver, ¿no? No, hacer un libro generalista o hacer un libro específico no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero esto tiene esas dos referencias. Esto, en primer lugar, ¿no? También, tomando acá lo que decía Alfonso, una estructura de un libro es un buen libro, un libro que completa el tema, tiene que tener, por supuesto, reflexivo, el tema de estar por todos lados, ser crítico, tomar ese tema y analizarlo, confrontarlo con los problemas y con las cosas, y especialmente, aunque no necesariamente, proactivo, ¿no? Dar alguna bien en esto, la segunda variable del buen libro, este libro lo logra espectacularmente, ¿no? La continuidad se ve ya desde el principio en el análisis cómo se va construyendo la doctrina, podríamos llamar la prehistoria de la doctrina, que llegamos a Olivera Robles, entonces, con memoria, fase central, que es Olivera Robles, donde la Corte construye esta idea de que una sentencia tiene que en un sentido, pero con jueces en algún punto estando de acuerdo en nada. La idea es lo que señalan concepto, un estándar, específicamente un estándar muy argentino. No, en general, ellos tratan el recorrido con el derecho comparado, Estados Unidos no lo toma así, Alemania, el otro que citaban tampoco, es decir, una cosa muy nuestra, muy argentina. Son los argentinos que nos encanta tener cosas muy originales, acá también nos encanta. Entonces, como les decía, bueno, esta prehistoria
llegar a Rivera Robles, y a partir de eso, de este fallo, lo continúan haciendo, para tener medio de decir, ojo, que vamos a hablar de derecho penal, porque es otro tema. No hablé con él y dije, a mí como que me dio, que solo sea de penal, me dio como algo, pero después cuando terminé el libro entendí por qué, la parte positiva, ver por qué la actividad penal era interesante, era importante, ¿no? El tema del que voy a hablar, no te preocupes, no voy a hablar más. Entonces, bueno, esta idea, este recorrido por todas las sentencias, trayendo de cada una temas, ¿no? Cuáles son sus argumentos y cómo fue construyendo esta idea de la sentencia, de la mayoría aparente, ¿no? Después la crítica en dos tonos muy interesantes, ¿no? Primero la crítica de la Corte dice esto, pero no lo hace. El capítulo de Corte al final no respeta su propia doctrina, digamos así, sus propios fallos, según los fallos de él. Aracilla Clavel, por ejemplo, que había algunos más. Y después digamos, tomar esta idea e intentar clasificarla en todo ese gran abanico que la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. También esto habla muy bien de alguien muy metódico, ¿no? Es decir, describir el tema, escribir su historia y meterlo en su clasificación. Entonces ahí se vuelcan a analizar todos y cada uno de los puntos de famosas categorías de la arbitrariedad de la Corte, haciendo su cajón, es el lugar donde debe estar, ¿no? Y después el análisis de los 1, 2, 3, 4 argumentos que usa la Corte para justificar. Es una idea bastante concreta, la idea de que los jueces tienen que estar de acuerdo no solo en el final, sino en el capítulo, ¿no? Tienen que opinar lo mismo para llegar a la mayoría. Y la Corte hizo mucho esfuerzo en este sentido. La Corte hizo, se ve que la Corte tenía esta preocupación y hizo mucho énfasis en los argumentos. Y ellos los analizan uno a uno y los van desarmando, un poco mostrando, como transparencia, ¿no? De verdad, la sentencia, esta idea de la sentencia como una propiedad lógica, la estructura lógica y la idea de la defensa del juicio, ¿no? Si todos los jueces me dicen cosas distintas, yo no sé a quién contestar, ¿no? Señalan, muestran, desgranan esta idea y después van desarticulando por qué todas estas predicciones no acaban de ser las explicaciones, no acaban de explicar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en este camino, ¿no? van tomando un juego muy interesante también entre lo que es analizar la sentencia, analizar la jurisprudencia de la Corte y poniendo en correspondencia con el incorporado, con otros tribunales y también con un análisis muy interesante. Una de las cosas que me interesó muchísimo todo el análisis de las formas en que los jueces sentencian, los tribunales sentencian, ¿no? Distintos tipos de formas en que escriben sus sentencias, que las fundamentan, en que los describen, ¿no? Una especie de cocina del poder judicial del mundo, ¿no? Porque al final tratan cómo puede ser, cómo pueden construir la sentencia cualquier juez en cualquier lugar, ¿no? Entonces poner esto en correspondencia vuelta con este problema o esta idea de la mayoría aparente, es decir, una mayoría que no termina de serlo porque están de acuerdo. Bien. Y después la parte propositiva. La parte propositiva me pareció especialmente, es decir, un libro podría haber terminado, un libro podría haber terminado con escribir, contarnos, decirnos y decir lo que la Corte dice sobre el tema, ¿no? Al final la Corte, el más alto tribunal de la República, menos fallos, pero entonces el libro podría haber terminado. Pero no, yo propone a partir de esta crítica algún intento de solución.
nota primero, la Corte no llegó a terminar de explicar el tema, ¿no? Porque, o mejor dicho, a proponer cómo solucionar. Lo que hace la Corte hoy es reactiva. Si uno de estos casos dice, no, esto viola el estándar de la mayoría aparente y revoca, modifica, etc. Entonces, después de anotar este problema, digamos, ellos hacen esta proposición de cuál podría ser la solución. Y acá también veo algo como un agregado también poco común. Libros, porque estamos acostumbrados a leer libros de derecho. En general, los abogados tendemos a explicar cosas. Los abogados dirán que somos complicados, pero no. Tendemos a simplificar las cosas o a meterlas todos en algún cauce que más o menos conozcamos y conocemos. Pero ellos no. En vez de dar una solución general, una idea general, lo importante es la cosa, se preocuparon de observar todos y cada uno de los posibles problemas que podría tener esto y respecto de todos y cada uno de los tribunales, ¿no? Entonces, bueno, veamos. Bueno, en primera instancia, son cuestiones fácticas, son cuestiones jurídicas, son cuestiones mixtas. ¿Qué pasa cuando es una cuestión fáctica en segunda instancia? Esa es otra virtud que tiene. ¿Qué pasa en una cuestión fáctica en segunda instancia? ¿Cuáles son las soluciones posibles en cada una de las posibilidades del universo de una sentencia eventualmente la mayoría? Esta última parte, ahí vuelvo a lo que decía que el tipo que penal, la estructura tiene esta idea, ¿no? El tribunal colegiado de primera instancia, digamos, y tribunales colegiados superiores, o sea que no pasa los jueces. Pero esa sutileza de poner a cada uno y ofrecer una solución, ¿no? En este caso, habrá que progresar por duda, en este caso habrá que integrar con los jueces, es decir, meterse en la cocina. Como lo más interesante, lo más valioso, yo creo que esto va a ser medido con mucha atención, no solo por jueces, digamos, que tienen ese problema, y me consta lo que contaba yo, que me llamó, bueno, un juez de una alta instancia de apelación de acá en Argentina, dijo, me interesa mucho el libro. Trabajamos juntos y me interesa mucho el libro, este tema, quiero tenerlo, quiero oír, quiero escucharlo. Ahora online, para complicado de trabajo, pero es un libro que me interesa mucho esto. Y yo estoy seguro que va a salir de la atención también por aquellos que están en la corte, que están construyendo. Hay unas perspectivas que no, por lo menos no surgen de los fallos de la corte. Entonces, y para ir terminando, si acá como les decía, es un libro que habla de teoría de argumentación política, ¿no? Cómo se construyen las mayorías y cómo se construye esta mayoría aparente. Es un libro que da una solución concreta, da un montón de soluciones concretas. Esto va a ser de esta manera y debería ser de esta manera para funcionar bien, para resolver esto. Y también es un libro que se mete en las cuestiones que tienen que ver con cómo debe ser el juez, el comportamiento, con las cuestiones que tienen que ver con la ética judicial. Parece como raro, ¿no? Porque no venía el tema, pero calza perfecto y me pareció una idea muy interesante para que no solo es importante, digamos, judicial, cómo se escribe la sentencia, todo, sino poner colegiados, sino cuál es la actitud de los jueces para solucionar este problema, más allá del problema concreto y cómo lo solucionamos después. ¿Qué deberían tratar los jueces colegiados, digamos, para que esto no sea un problema, ¿no? Y acá, permítanme hacer una pequeña cita para cerrar la conversación. Página 102. Pueden distinguirse distintas categorías de virtudes necesarias para la liberación, vinculadas cada una de ellas con las distintas etapas que integran la dirección interna de los jueces. Sarrabayú destaca que desde el punto de vista epistémico debe prevalecer la captura de mente, la valentía y virtudes intelectuales, y la imparcialidad, entre las virtudes morales, el civismo, la amabilidad, el respeto mutuo, la cooperación y la templanza.
En tanto, ellas generan un ambiente cómodo que facilita las argumentativas, escuchar al otro, estar abierto a modificar la posición propia y cuestionar lo obvio, finalmente las virtudes comunicativas, la sinceridad, la receptividad y la claridad, ¿no? Este despliegue de las virtudes que tiene que tener un juez colegiado, que tiene que convivir con otros, y también un aspecto muy interesante que yo creo, que es que abriría como también un camino de investigación enorme, ¿no? Con todas las virtudes usuales, que estamos hablando de los jueces, no, de hecho, hablan de la cuestión de independencia, ¿no? Sino virtudes como escuchar al otro, como la receptividad, es todo un universo que habría horizontes de posibilidades de investigación. Con lo cual, casi cerrando, la verdad que los felicito porque, como les digo, me dio esa sensación, un libro que toma un tema muy específico, que era profesional, me interesaba mucho, pero que me encuentro con una profundidad y una amplitud de bases que lo hacen un libro súper. Así que los felicito enormemente y además un orgullo que y que me hayan invitado a presentarlo porque la verdad que disfruté del tema un montón. Gracias. Sí. Bueno, no puedo decir reconocimientos, la mención, soy la que mostraron como la parte del desarrollo, como la transición actual, de Guadalajara, y esto no sería posible. En la Universidad de Australia, el Departamento de Derecho Judicial, la ley para hacer de alguna forma como que dan las bases, ¿no? Para poder hacer este tipo de trabajo. Pero bueno, fundamentalmente para que la Lo vamos a contar. Padres, amigos, no, la verdad que bueno, estoy muy agradecido de lo que a las salas, la gente, y la verdad que me agradezco. Bueno, en cuanto a la hora, no tengo mucho que decir, está todo por dicho, y como decía ahora Alfonso, también está todo escrito, bueno, no nada, y que bueno, tenemos que funcionar, ¿no? La idea básicamente fue haberla dividido en 3 etapas. Tomamos una primera en la que tratamos de traer, ¿no?, los puntos neurálgicos de la Corte y tratar uno por uno, sin juicio de valor, siendo lo más objetivo posible. Después pasamos a una segunda etapa donde estamos ser críticos y tratar de mostrar de otra manera qué puntos no terminan de conformar la forma en que la Corte los ha fundamentado. Y bueno, en la tercera etapa, ¿no?, que por haber hecho la crítica, en la tercera etapa, donde sí pasamos a la parte, ¿no?, de la ley que propositiva proponiendo cómo resolver. Esta etapa en realidad fue surgiendo al final del trabajo, digo, en un momento cuando yo estaba a punto de terminar, me dice, ¿y esto de cuestiones de derecho y no de derecho? Y que todo esto tomó como un mes más de trabajo, como más de ejemplo. Pero bueno, la verdad es cuando creo que nuestro principal virtud fue haber elegido el tema que elegimos, pero que es un tema de actualidad, es un tema que la comunidad jurídica de alguna forma lo está aceptando y que nosotros también. Hace poco yo a mí un proyecto de la candidatura de Paul Fire, que proponía, ¿no?, unas modificaciones al penal de la ciudad. Y una de las propuestas era modificar un precepto diciendo: los integrantes de los tribunales colegiados tienen el deber de asegurar que el estudio de liberación hará un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico jurídico del fallo.
la influencia de la Corte en este precepto de que bueno, es innegable. No hay dudas que bueno, está siendo pensada y que tenga una buena recepción. Nosotros somos muy críticos en el mundo, pero no porque estuviéramos convencidos de que la verdad, pues, pensamos que quedan cosas a nivel de implementación, pensamos que quedan cosas por terminar de explicar o nos faltara algo más porque no termina de explicar de las cosas que no se terminan de explicar de todo. Y por otro lado, a nivel operativo, entendimos que tribunales no sabemos que los jueces no saben casar, básicamente. Hacen todas cosas distintas y todo encontrarnos con pasos con 4 votos, 5 votos, 6 votos, también estamos ganando jueces de afuera. Y bueno, entonces, bueno, eso intentamos hacer creemos que hay cuestiones, el criterio de los jueces que no son, no pueden ser compatibilizadas o armonizadas en una litigación. Por ejemplo, bueno, me podría llevar una moción de jurisprudencia de la Corte de Casación Nacional que hablaba, ¿no?, sobre la reincidencia de las posturas de los jueces. En ese entonces, que era el año 2016, había 10 jueces en la Nación Nacional. 3 de ellos consideran que la reincidencia era inconstitucional. De los 7 restantes, 2 entendían que para declararla no bastaba solo que el imputado había cumplido la condena, sino que debía verificarse que hubiera alcanzado el periodo de prueba. Y los últimos 5, 2 entendían que la reincidencia no puede ser de clase en acusación. Este tema, bueno, se ve bien, hay otros también, se ve bien que hay criterios muy marcados. Y cualquiera de estos jueces que tengan que declararlo no va a poder compatibilizar la inconstitucionalidad con la falta de acusación fiscal. Entonces, en eso creemos que decimos generar un marco, ¿no?, de discusión para que, bueno, sigue entendiendo esta doctrina, ¿no?, que, bueno, que empiece a estar discutida, que se empiece a abrir a otros puntos de vista y que bueno, puedan llegar a soluciones y se puedan encontrar alguna forma de hablarla, ¿no?, de agradecerles mucho nuevamente, gracias por estar acá y disfrutan y que son las que aportan. Mucho más que agregar no tengo. Primero quiero agradecer a tanto a Enrique como a Alfonso que se han tomado el tiempo y la dedicación, no solo de aconsejarnos, sino de leer esta presentación. Para mí es un orgullo que mi tío haga esto, gracias a nosotros y nos haya dedicado su tiempo. Bueno, en cuanto al libro, mucho no conviene hablar, prefiero que lo compren y lo el análisis que hicieron acá. Afuera está la Alfonso y bueno, afuera ya la editorial. Bueno, en primer lugar, sobre todo quiero agradecer a Francisco, que me convocó. La idea original fue de él. Me dijo, che, salió este fallo de la Corte, me parece muy interesante. ¿A vos qué te parece? Y bueno, para mí fue todo una, ¿cómo decirlo?, un desafío ayudarlo a él en su idea y sentarme a escribir, a buscar jurisprudencia, a leer, hasta ir hasta la corte a buscar libros, fallos, viejos. Así que en principio, en primer lugar, le quiero agradecer a él, sobre todo podamos calcular juntos, íbamos comentando el libro a la ida y a la vuelta, de qué hacer, cómo hacer, qué buscar, cómo vivir las tareas, así que agradezco al equipo de fútbol, todo eso. Y bueno, también fue un trabajo que fue un esfuerzo no solo nuestro, también de nuestras familias, porque era juntarnos los jueves en la noche, después de dar clases, y el trabajo diario, apostar a los chicos, seguir a juntarse, a debatir, trabajar, dividir las tareas y sobre todo salían interesantes
interesantes debates que contó él de cómo se pueden resolver. Yo, decían la práctica que tenía de las deliberaciones que no, o parecía a veces en el tribunal, cuando los jueces a veces se ponían de acuerdo y era muy enriquecedor el intercambio de ideas que tenían ellos. Bueno, después, bueno, agradecerles principalmente a mi mujer, que es la que me soporta diariamente y me banca en todos los proyectos y me ayuda a no bajar los brazos. A mis padres, con mi ejemplo de vida, de esfuerzo y constancia y entrega diaria a las cosas y a la familia. Y bueno, por último quiero dejar una frase que la robé a mi tío, que me quedó en muchas de sus presentaciones de tantos libros, de que él dice así que el libro es un bien común, es algo hecho con la participación y aporte de mucha gente que contribuye a que mucha gente se beneficie de ello. Este libro fue producto de todos los profesores que tuvimos a lo largo de nuestra carrera, de la facultad, tanto de la Universidad Católica Argentina como de la Austral, que nos dieron contenido. Después, bueno, agradecer principalmente a la Austral, que nos brindó su casa para hacer esta presentación, a la editorial que confió en nosotros, que también fue muy importante, que la verdad que no duró un segundo cuando le presentamos el boceto con Francisco, creo que nada, nos dijeron, si nos gusta, vamos a intentarle para adelante, y bueno, la verdad que en muy breve tiempo salió a la venta, así que bueno, espero que lo compren por ello. Y bueno, para finalizar, bueno, nada, agradecer a todos, estoy muy contento por toda la gente que vino, y agradecerles que se han tomado su tiempo para venir acá a compartir esto con nosotros. Muchas gracias. Gracias por haber escrito el libro. Cuando fue publicado, nos hemos presentado en 3 pasos distintos y la verdad que es una buena colaboración de todo el trabajo. También, y afuera está la editorial, quien quiera que les firmen los libros. Gracias.